Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Muy bajito. Okay. Buenas tardes, sí, muy bajito. Ay, no sé por qué se escucha así. Bueno, voy a pasar lista. Hoy es... Hoy finalizamos la materia, ¿sí sabían? Sí. Ok, ¿estudiaron? Más o menos. Sí. Ok, muy bien, ¿eh? Poquito. Ok. Bueno, miren, ahorita vamos a terminar. Ya ven que había un proyecto de creatividad y todavía nos quedaba parte de lo de los temas desarrollados. Ahorita los vamos a terminar de ver. En la segunda hora, que viene siendo de 3:50 a 4:30, es el examen, pero son 20 minutos. El examen no está difícil, está bien sencillo. No se tarda ni una hora. Voy a pasar asistencia. Viene... Nada más voy a poner el nombre. Mara Alondra. Presente. Erika Liliana. Erika Liliana. Brian. Maestra, se equivocó. Soy yo, soy Chelsea. A ver. Es que no le puse todo el nombre. Bueno, ya. Está Erika Liliana. No está. Chelsea. Presente. Brian. Ilse Lisbeth. Presente. Cintia. Cintia. Joana Crisey. Joana Crisey. Michelle Jacqueline. Presente. Amy Josephine. ¿Se encuentra Amy? Dania. Damaris. Presente. Ok, veo que estamos conectados 6. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Faltó alguien? Brian está conectado.
Brian ya está en línea, solo que él no tiene audio. Ok, Brian. Es que tampoco me ha contestado por chat. Brian, ok. Muy bien, Brian. Gracias. Ok. Vamos a continuar con el tema, los temas que nos quedaron pendientes. Y no sé si tienen alguna duda. El examen tiene hora de finalizado, ¿verdad? Hasta las 4:15. Sí, sí. Así es, el examen lo inician ahorita a las 4, cuando regresemos de la segunda hora, y se entrega a las 4:15. Voy a compartir la pantalla de donde nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos en la 70. Aquí. Nos quedamos aquí para continuar en la siguiente. Voy a dar una breve de lo que vimos en esta diapositiva para continuar la siguiente. Si tienen dudas, me dicen. Amy, ya entró Amy. Ok, dice Estado y diversidad multicultural. Multiculturalidad es la esencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca, lo voy a hacer grande para que se vea. Dice que abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. Según la sociología, a la antropología cultural y multiculturalidad es la constatación de que existen varias culturas de un mismo espacio geográfico o social, pero no implica necesariamente que exista una influencia o intercambio importante entre ellas. ¿Algún comentario? No. Ok. La construcción de las sociedades interculturales sustentadas en la riqueza de la diversidad, el respeto mutuo y la igualdad es un requerimiento para la supervivencia pacífica y el desarrollo futuro de la humanidad. Pero por la interactualidad no va a venir hacia nosotros. Nosotros todos tenemos la necesidad y la responsabilidad de buscarla, de construirla. Definimos los conceptos claves e interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad. La pluri e interculturalidad se refiere a la diversidad cultural, sin embargo, apuntan a distintas maneras de conceptualizar esa diversidad y a desarrollar prácticas relacionadas con la diversidad en sociedad y sus instituciones sociales, incluyendo la educación. Interculturalidad. Dice que significa entre culturas, pero no es simplemente
un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hemogénica de una cultura dominante y otras subordinadas, y de esa manera reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir en la vida cotidiana una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Dice Walsh en 1998, dice... Dice multiculturalidad. La multiculturalidad es un término principalmente descriptivo. Se refiere a la multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. El multiculturalismo se entiende como un relativismo cultural, es decir, una separación o segregación entre culturas sin aspecto relacional. Esta concepción de la multiculturalidad se construye dentro de dos contextos políticos muy distintos. Uno se dirige a las demandas de grupos culturales subordinados dentro de la sociedad nacional por programas, tratos, derechos especiales como respuestas a la exclusión, un multiculturalismo fundamentado a la búsqueda de algo propio bajo el lema de justicia e igualdad. El otro contexto político parte de las bases conceptuales del Estado liberal, en la que todos supuestamente comparten los mismos derechos. En este contexto, la tolerancia del otro, un cambio solo en el nivel de las actitudes, es considerado como insuficiente para permitir que la sociedad nacional y monocultural funcione sin mayor conflicto, problema o resistencia. ¿Algún comentario que quieran hacer, chicas? Sobre multiculturalidad. ¿O alguna sugerencia que quieran dar? No, profe. Ok, muy bien. Bueno, continúo. Pluriculturalidad. La pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas hacen una totalidad nacional. Aunque la distinción entre lo multi y lo pluri es sutil y misma, lo importante es que el primero apunta a una colección de culturas singulares con formas de organización social, muchas veces yuxtapuestas. Touraine
En 1998 se dice que mientras que el segundo señala la pluralidad entre y dentro de las culturas mismas. Es decir, la multiculturalidad normalmente se refiere en forma descriptiva a la existencia de distintos grupos culturales o en la práctica social y política permanecen separados, divididos y opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa. En el 3.3, que viene siendo diversidad como espacio cultural de América Latina. Este es como un pequeño ejemplo de esa ciudad, que es la palabra diversidad, de un término que se refiere a la diferencia, la variedad de semejanza y la abundancia de cosas distintas en un término contexto. Cultura para ellos es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. En esto se dice que se enriquecen los conocimientos de respeto con otras tradiciones y una relación de respeto mutuo. Si ven la imagen, ¿verdad? Ahí viene pues una persona que está en una silla de ruedas, esta otra persona que se ha puesto un pañuelo se han puesto unos pañuelos en la frente para ver, ¿verdad? Pues es un ejemplo muy llamativo porque se está viendo lo que es la cultura, se está dando un respeto mutuo. Se hace una pregunta, que es uno dice, ¿qué es la cultura? Por lo tanto, el concepto de diversidad cultura da cuenta de la convivencia e interacción que existe efectiva y satisfactoriamente entre distintas culturas en un mismo espacio geográfico. La diversidad de idiomas. Los países en América del Sur y Central tienen un idioma en común. Ese idioma es el español. Dice, el español predomina desde México en el norte hasta Chile y la Argentina, el sur. El español y el portugués derivan del latín, lenguas indígenas. En América Latina, en el 2011, UNICEF presentó en alta sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina. En él se destacaba que la región se hablan más de 420 lenguas aborígenes, de las cuales el 20% eran idiomas transfronterizos que se utilizan en 2 o más países, pero cerca de un quinto de los pueblos originarios en América Latina ha dejado de hablar su lengua. Aunque existen muchas lenguas que aún tienen un número importante de hablantes. La diversidad cultural en grupos realiza una investigación sobre la pluralidad de individuos, dentro de los cuales está lo que es la raza, cultura, etnia, religión, lengua, etcétera, de América Latina. Y pues ahí les puse lo que es la imagen diversidad cultural. Lo que hacen ellos, celebran el respeto a la diversidad cultural. Dice diversidad cultural, migración de América Latina
en movimientos de población que consiste en dejar un lugar de residencia para establecerse entre otro país o región, generalmente por causas sociales o económicas. Migración de América Latina. Nota, para realizar el gráfico de migración de América Latina se utiliza el programa ChatGPT. El etnocentrismo es un fenómeno social ancestral, activador de conductas xenofóbicas, prejudiciosas y descalificadoras del otro. Extranjero, ajeno, diferente. Paradójicamente, garantizar el reconocimiento de ese otro es imprescindible para la consideración de las identidades en todo modelo auténtico, democracia, discriminación. En lo que es la discriminación, se dice que cuando hablamos de discriminación cultural, hacemos diferencia a la migración social de un colectivo o persona por rasgos, relaciones ideológicas o religiosas eminentemente. En el caso de las mujeres latinoamericanas, son las indígenas las que sufren un mayor parte del tipo de discriminación. Según datos recientes, en América Latina y el Caribe existen más de 10 millones de personas indígenas, lo que equivale a un 10% de la población. De ese porcentaje se estima que un 59% son mujeres. Los pueblos indígenas se diferencian en muchos aspectos del resto de la población local. A pesar de que no podemos generalizar y denominar a la gran masa de mujeres indígenas como un todo debido a la cantidad de matices que les separan dependiendo del país del que estamos hablando. Sí que comparten una serie de rasgos comunes que merece la pena de destacarse. Se dice que los factores influyen en la discriminación. La discriminación social viene derivada en gran parte de la evolución económica que se ha dado en el país a lo largo de los años, incluso siglos. Si bien antes de la colonización española existen pocos indicios de discriminación étnica, pues no se habían mezclado con los españoles. Tras la conquista de América, que duró 500 años, los pueblos indígenas y en concreto las mujeres sufrieron todo tipo de marginación y abusos cuyas consecuencias perduran a día de hoy. Todavía existe eso de la discriminación. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? No, está bien. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Ahí está lo que es discriminación. Dice que la discriminación a los grupos indígenas ha existido por mucho tiempo. Quien los discrimina considera que los pueblos indígenas son inferiores por sus rasgos físicos, color de piel, su forma de vestir, por su lengua o idioma, su posición socioeconómica o sus costumbres y tradiciones. Todas esas características que distinguen a los pueblos indígenas deben ser reconocidas y apreciadas porque son parte de la riqueza cultural de nuestro país, en el que viven grupos con características diversas. Las poblaciones indígenas se caracterizan por su lengua, su cultura y por su zona geográfica que habitan. Estas poblaciones estas poblaciones padecen situaciones de desventajas y aquí pues
puse una imagen, pero se ve muy borrosa. Lo que son indígenas en América Latina, dice países de la región con mayor población e indígena. Dice que en México hay un 6.4%, en Guatemala hay un 41%, en Panamá hay un 10%, Ecuador un 6.8%, en Bolivia hay un 62.2%, en Perú hay 32%. Son pueblos indígenas, pues ahí están lo que son los porcentajes, ¿verdad? De las personas que todavía hay personas que hablan diferentes lenguas o o en la forma de vestir. Aquí en lo que es la 3.4 dice diversidad cultural y movimientos indígenas alternativos, cultura y creatividad humanista y de paz, diversidad cultural. Muchos países del mundo consideran la diversidad cultural parte del patrimonio común de la humanidad. El concepto de la interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Dice, se denomina diversidad cultural a una situación en donde distintas expresiones culturales propias de herencias y tradiciones distintas pueden convivir armónicamente, cada una realizando un aporte distinto. En general, en el pasado las actividades mantuvieron una cultura aislada del resto de comunidades. Esto significa que a pesar de interactuar unas con otras y enriquecerse, la diversidad se mantenía de un modo distante, con cada grupo intentando mantenerse o mantener su identidad propia. En la actualidad, no obstante, y como consecuencia de ciertos procesos históricos, sociales y tecnológicos, la diversidad cultural se haya orientado a un proceso de eliminación de diferencias paulatinas. Así, en la actualidad, puede percibirse como a partir de distintas culturas y pasados surge una suerte de cultura común global que reúne en una suerte de amalgama a distintas variantes culturas o culturales. Se dice que en el pasado, como queda referido, existía una diversidad cultural que poseían un conjunto de tradiciones, expresiones artísticas y religiosas que hacían de un pueblo una identidad fácilmente identificable. No obstante, dentro de determinados límites, pudo observarse en algunas circunstancias que se dio un proceso de incorporación de distintos elementos propios de diversas culturas a un espacio común. Así puede decirse que estas civilizaciones integraron en una buena medida esta diversidad cultural en su interior y les concedieron un patrimonio acorde al que recibiría en su pueblo originario. Es un claro ejemplo de esta situación lo que acaecido con el Imperio Romano. Dice, en efecto, como consecuencia de su frecuente contando con otras civilizaciones, algunas de las lenguas, de los cuales, obstaban avances superiores en determinadas áreas. Dice que Roma comenzó a interactuar en su interior elementos propios de culturas distintas.
Un claro ejemplo de esta situación es su politeísmo, que incorporaba dioses de otros pueblos con mayoría proveniente de Grecia. En el ámbito artístico experimentaron una situación parecida porque utilizaron las mismas técnicas desarrolladas por otros pueblos. En la actualidad existe una diversidad cultural integrada como consecuencia de la globalización. En efecto, el desarrollo tecnológico que derivó en un acontecimiento de las distancias gracias a medios de transporte más eficientes y a telecomunicaciones mucho más desarrollados, ha posibilitado que la diversidad cultural se ponga en evidencia y derive en una situación parecida a la observación, a la observadora en Roma, con la diferencia a que un proceso no dirigido por ningún grupo en particular. Los movimientos indígenas alternativos. Dice que el movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de esta descensa realidad latinoamericana contemporánea. Este se construye como un movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Al mismo tiempo ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina de América del Sur. A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, a su racionalidad, a su modo de modernidad y desarrollo inserto en la estructura del poder colonial. El movimiento indígena latinoamericano se plantea como un movimiento civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para reelaborar no una, sino varias identidades latinoamericanas. No una forma de producir conocimientos, sino todas las formas de conocimiento y producción de conocimientos que han convivido y resistido a más de 500 años de denominación. El elemento indígena se va convirtiendo en el centro del discurso y de la construcción de una visión del mundo, de un sujeto político y de un proyecto colectivo emancipatorio. El movimiento indígena como unidad geográfica e histórica, se dice que es el movimiento indígena latinoamericano que ha dejado de ser un conjunto de movimientos locales para convertirse en un movimiento articulado y articulador que se construye en los espacios geográficos de donde se desarrollaron las civilizaciones originarias. ¿Algún comentario, alguna duda? No, está bien. Ok, bueno. Dice, se han creado en los últimos años múltiples y diversos espacios de coordinación y articulación del movimiento indígena en la región, diversos foros de intercambio y movilización, al mismo tiempo que se han diversificado las organizaciones y redes indígenas y de los pueblos originarios. Esto ha generado una intensa dinámica y una creciente capacidad de movilización en los niveles locales, regionales y continental, con una clara vocación de articulación planetaria. Durante el último Foro Social Mundial
de Belén en enero del 2009, las organizaciones de redes indígenas ahí reunidas emitieron una declaración llamando a las más amplias unidad para articular alternativas a la crisis de civilización occidental y capitalista. Entre los principios ejes movilizadores de este llamado están en la tierra como fuente de vida y el agua como el derecho humano fundamental. Descolonializar del poder en el autogobierno comunitario. Los estados plurinacionales está la autodeterminación de los pueblos, la unidad, equidad y complementariedad de género, el respeto de las diversidad espiritualidades desde el cotidiano y diverso. Está también lo que es la liberación de toda la dominación o discriminación racista, etnicista o sexista. Las decisiones colectivas sobre la producción, mercados y la economía. La descolonialidad de las ciencias y las tecnologías. Por una nueva ética social alternativa a la del mercado. La coordinadora, dice, andiana de organizaciones indígenas se ha convertido en un espacio dinámico de articulación política y social que se proyecta hacia las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica y dentro del norte de América, ampliando el respeto, la unificación, articulación e integración del movimiento indígena en todo el continente. El Estado plurinacional como proyecto político, dice la plurinacionalidad planteada como bandera política por el movimiento indígena de los años 90 ha sido asumida por las fuerzas progresistas de países como Bolivia, Ecuador, lo que ha permitido un amplio movimiento político y local y social capaz de aprobar en plebiscitos nacionales y a través de asambleas constituyentes. Esta nueva forma política e institucional del Estado, el Estado plurinacional, se plantea como proyecto político que cuestiona profundamente la visión homogeneizadora del Estado-nación, y con ello se dice que la tradición política occidental en América Latina, este nuevo modelo es el Estado, es profundamente incluyente, basado en el principio de la unidad o de unidad en la diversidad. Reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturales, lenguas, regiones y formas de espiritualidad. Incorpora las formas comunales de organización y autoridad en la propia institucionalidad del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente nueva en la región o en su región. Cultura y creatividad humanista y de paz. Dice, humanismo es la expresión más alta e importante mediante la cual el ser humano alcanzó su más alto nivel de conciencia y la ha codificado como el saber desplegado a través de la pluralidad de manifestaciones culturales existentes. De modo que el humanismo, considerado fundamento de todo el accionar, el nombre, en el tanto a la cultura se aprecia como todo lo creado o producido como la expresión concreta, el medio a través del cual se lleva a la praxis el humanismo.
También se dice que como la relación entre el humanismo y cultural es el carácter dialéctico e indisoluble, la generación de la vida nacional requiere incardinarlas en el modo de vida de todos los habitantes del país por medio de la educación para generar las bases éticas con las cuales fundamentan la existencia.